Bienvenidos a Desde la Corte, el espacio de entrevistas de Corte y de HTV. Hoy nos encontramos con Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA en El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, hoy está en el encuentro de decanos y decanas y catedráticos y directores, al parecer también, de Derecho de las diferentes universidades de Centroamérica que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estamos conversando un poco sobre la educación en derechos humanos. Y abriendo sobre ese tema, ¿cuál debería ser el papel de la academia en la educación en derechos humanos y por qué es importante ese papel? Bueno, nuestro rol es eminentemente formativo y por tanto desde ahí es donde nosotros también tenemos esa labor importantísima de poder transmitir no solamente los conocimientos al estudiantado sobre derechos humanos como tal, sino de la importancia que tiene, la conciencia de por qué son importantes los derechos, entenderlos también incluso como límites al poder en esta región que muchas veces es muy compleja, un contexto bastante difícil. Entonces, tomar conciencia que los derechos humanos los tenemos nosotros y tenemos que ejercerlos, que no son pura teoría, y por tanto ahí desde las distintas áreas en la academia, desde la docencia que impartimos, pero también desde la investigación que se hace o en general la proyección social que se pueda tener, creo yo que es un rol importante porque es el primer acercamiento más a nivel universitario que tienen las y los estudiantes, y ahí es donde se vuelve relevante también que conozcan y que lo puedan transmitir. Claro, ¿y qué son buenas prácticas que usted considera que deberían empezar a implementarse o si es el caso, ha visto que se ha implementado en facultades de Derecho en la región en materia de educación en derechos humanos? Creo que este encuentro ha sido muy rico en el intercambio de metodologías también. También considero que ha habido una reiteración y un énfasis en la importancia de metodologías innovativas más enfocadas a competencias, pero sobre todo de la aplicación práctica de los derechos humanos. Algo que ha salido mucho en estas conversaciones ha sido, por ejemplo, la participación de estudiantes en actividades extracurriculares como concursos, competencias, moot courts, porque eso permite desarrollar distintas habilidades, permite profundizar también el conocimiento de derechos humanos y también el hecho que se comparta con otros estudiantes de la región sobre la importancia de los derechos humanos. Entonces, yo creo que tener conciencia, pues, que como universidades tenemos una labor importante de hacer ver también la relevancia de los derechos humanos, que los estudiantes y los estudiantes asuman también esa relevancia y que se sientan animados y animadas a poder participar en distintos espacios. También ver los derechos humanos como algo transversal, no solamente que es propio de la materia de derechos humanos, sino que debe de verse desde un enfoque de derechos humanos, las distintas asignaturas que se imparten y que incluso no es solamente algo relacionado con ciencias jurídicas, que yo sé que acá estamos sobre todo personas vinculadas al derecho, pero que en el fondo debe ser de relevancia para distintas otras carreras, porque al final los derechos humanos permean la vida entera. Claro. Y bueno, hablando un poco, ustedes hoy conocieron el Centro de Formación de la Corte Interamericana, que uno de sus objetivos es exactamente esto que estamos hablando. ¿Cómo considera que podrían vincularse las facultades o las universidades con este Centro de Formación de la Corte Interamericana? Creo yo que la vinculación de las universidades con la Corte es muy relevante, y ahora en particular este centro de formación también viene todavía a reforzar esa necesidad de vincularnos de distintas formas, ya sea desde intercambios, desde poder compartir los productos que salgan también, por ejemplo, todo lo que se haga desde Corte y de HTV y demás, que se pueda replicar en distintos espacios, desde redes sociales, también los videos que se produzcan también que sean parte de la currícula o de la bibliografía de un curso, que el estudiantado pueda tener acceso a revisar ya la bibliografía que está disponible, pero también cualquier otro material que sea también de mucha relevancia para el conocimiento en derechos humanos. Entonces yo creo que este primer paso ha sido dado de poder intercambiar buenas prácticas, pero también de que nosotras y nosotros sepamos que estos recursos existen
y que se pueda hacer uso de ellos desde nuestras cátedras. Hemos hablado también que esto es un gran apoyo también para las distintas cátedras en derechos humanos, que incluso vienen a facilitar un poco ese ejercicio docente que hacemos y que por seguro va a ser de mucha relevancia para las y los estudiantes y de mucha utilidad. Ok, y ya para ir cerrando, ¿qué temas considera que son prioritarios para que el Centro de Formación de la Corte empiece a trabajar? Ay, pareciera ser que todos los temas son importantes, a veces es bien difícil poder elegir uno, pero yo creo que lo veo desde 3 puntos de vista. Uno, la importancia, por ejemplo, de la protección de los derechos humanos para grupos en condiciones de vulnerabilidad, que creo yo que debe haber un énfasis en esa protección reforzada desde el sistema de protección que debe de existir y que tomemos conciencia también de las necesidades propias de estos grupos. Vinculado a eso, por ejemplo, cómo la afectación a estos grupos desde el no reconocimiento de los DESCA afecta también sociedades democráticas, porque también estamos viviendo crisis diferentes en la región y que por tanto también es necesario comprender por qué los derechos humanos son relevantes, por qué la democracia, el Estado de Derecho es necesario y son presupuestos para el ejercicio de mis derechos. Y por último, lo hablábamos también, el hecho de poder tal vez compartir de forma más sistematizada aquellas sentencias de la Corte Interamericana que han marcado hitos, que por ejemplo han dado paso a una interpretación más progresiva de una situación, de un derecho. Hablábamos, por ejemplo, Lagos del Campo, que ha significado una sentencia relevante en materia justamente de DESCA, o el otro caso de la Cajonat. Entonces, poder avanzar en ese sentido de tener sistematizado aquellos hitos relevantes a nivel de jurisprudencia de la Corte Interamericana para que también nos podamos actualizar, porque como docentes también necesitamos actualizarnos y que podamos brindar a las y los estudiantes un conocimiento más aterrizado, más actualizado y que sea también de mucha utilidad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Corte IDH-TV. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, y muchísimas gracias a las personas que nos ven desde sus casas. Pueden seguir viendo contenidos de Corte IDH-TV en nuestras redes sociales.